Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy tengo el honor de presentarles a mi esposa, la hermana Daris Canelas, quien se ha animado a comenzar una serie titulada Reflexiones de una mujer piadosa. Quizás la voz le parece conocida y es que ella leyó un libro de nuestra serie Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un año. Como les mencioné, la hermana Daris se ha animado a compartir unas palabras que el Señor ha puesto en su corazón, y estoy seguro que no será la última vez que escuchemos cómo Dios obra en ella y por medio de ellas. Así que démosle la bienvenida a nuestra hermana Daris Canelas. Estudio de Ruth. Refugiada bajo las alas de Jehová. Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Noemí, como mujer judía, no tenía voz ni voto según las costumbres, pero que esa fuera la costumbre, el que una mujer no tuviera el poder de tomar decisiones propias, sino que tenía que someterse a la voluntad y decisiones de su marido, no implicaba que la mujer no era sabia y virtuosa. Hay mujeres en la Biblia que fueron muy sabias y fueron capaces de mostrar más sabiduría que la que mostraron sus esposos, como en el caso de Abigail, cuyo esposo Nabal era tan necio como su nombre, que se enfrentó a David, y Abigail tuvo la inteligencia de salvar a su familia de la muerte, ya que David había decidido darle muerte a la familia de Nabal. Noemí, su nombre significa dulzura, era una mujer que estaba bien posicionada económicamente y socialmente en la ciudad de Belén. Era una familia judía que conocía la ley y los mandatos de Jehová. Sin embargo, cuando viene el hambre a Belén, que significa casa de pan, por la desobediencia del pueblo y a causa de las muchas invasiones de los madianitas que destruían los productos de la tierra, el pueblo desobedecía a Jehová y se iban tras los ídolos de los pueblos paganos. Dice la palabra que en tiempo de los jueces el pueblo hacía su propia voluntad. Dios había dicho, si obedecían serían bendecidos, iba a haber abundancia en todo, pero si desobedecían, la maldición caería sobre ellos. Pues la historia de Noemí ocurre en los tiempos de jueces y en el tiempo donde vino una gran hambruna en Belén. En la casa del pan no había pan por culpa de la desobediencia del pueblo. En el libro de Ruth no nos dice si el esposo de Noemí, Elimelech, buscó la dirección de Dios antes que de mudarse de Belén. Aquí Dios nos da una gran lección. Por más difícil que se nos presente la situación, nuestra confianza debe de estar solo en Dios, no en la economía, en nuestro trabajo, en nuestra cuenta de banco. No importa cómo esté la situación en el mundo, confiemos que nuestro Padre Celestial nos suplirá todo lo necesario. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En segundo lugar, el esposo de Noemí toma la decisión de irse de la tierra prometida a un pueblo pagano. Deuteronomio 23:3. Los campos de Moab, una nación pagana. Muchas veces tomamos la mala decisión de dejar la seguridad del Señor, de la casa de nuestro Señor, para irnos al abrigo del mundo. Hay muchos cristianos que confían en negocios, en trabajos, en comprar el ticket de la lotería. Sin embargo, esto desagrada a Dios. Muchos se dicen ser cristianos, pero cada día dejan la casa del pan por irse a los campos de Moab. Esto se muestra en nuestras actitudes paganas, en la arrogancia de confiar en la fuerza de nuestras manos, muchas veces en aceptar hacer cosas sin ética moral y mucho menos ética cristiana.
gente que se dice ser cristiana, pero por $1 de más acepta sobornos y hacer cosas que saben no le agradan a Dios. En tercer lugar, es menester para una mujer hablar cuando se debe hablar, ser una mujer espiritual capaz de discernir cuál es la voluntad de Dios en la familia y en la vida cotidiana. El esposo de Noemí tomó una decisión por su familia y Noemí no dijo nada. ¿Cuál era la situación espiritual de esta mujer? ¿Habían perdido todo lo que tenían? Propiedades, viñas, negocios, la reputación en la sociedad, hasta el punto de pensar que en los campos de Moab podrían sobrevivir esta pobreza en la que habían caído. Es importante como mujeres orar sin cesar y pedir por nuestra familia que Dios nos guíe en las decisiones importantes. Noemí, sin luz propia, sigue a su marido, tomando a sus 2 hijos y se van a Moab. No tan solo eso, sino que casan a sus hijos con mujeres paganas. En esta historia vemos cómo literalmente la desobediencia trae a la muerte y vemos cómo mueren tanto el esposo de Noemí y sus 2 hijos sin dejar descendencia. La muerte de los hombres de esta familia activa en estas 3 mujeres viudas la necesidad de tomar sus propias decisiones. Ya no hay hombre que tome decisiones por ellas. Noemí toma la decisión de no morir de hambre sola en tierras extrañas y toma la decisión de regresar a casa donde Jehová ha bendecido y el pan ha vuelto a Belén. Esto me recuerda el hijo prójimo que luego de aguantar hambre decidió regresar a casa de su padre. Noemí no tuvo voz ni voto para tener que abandonar Belén, pero ahora, siendo viuda, todo depende de ella y su deseo de regresar a casa o de quedarse a morir también en Moab. Cuando una mujer es viuda o soltera, tiene una gran ventaja en la vida de no depender de un hombre, muchas veces necio como Nabal, esposo de Abigail, sino depender únicamente de Jehová, quien es en su vida su novio, su esposo, su Dios y soberano Señor. La decisión del esposo de Noemí le dejó un sabor amargo en su vida, tanto que cuando ella regresa no quiere que la llamen más Noemí, sino quiere que la llamen Mara, porque ella ha caído en gran amargura. En Ruth 1:20 al 21 podemos ver cómo Noemí dice que ya no quiere que la llamen dulzura, sino que la llamaran Mara, que significa amargura, y de alguna manera culpaba a Jehová de su dolor por la pérdida de su esposo y sus 2 hijos. Aquí aprendemos algo, que muchas veces el ser humano toma decisiones sin consultar o tomar en cuenta a Dios, y cuando las cosas les salen mal, culpan a Dios de todas las desgracias. De ninguna manera Dios es culpable de absolutamente nada malo que pasa en el mundo. El ser humano, por su desobediencia y maldad, es culpable de su mala condición o situación en la vida. Podemos entender que Noemí tenía un gran dolor, una pena enorme, no tan solo por regresar a su tierra sin esposo, sin hijos, en una condición peor que la condición en la cual se fue, sin familia y más pobre que nunca. Sin embargo, Dios es tan bueno y misericordioso que nunca desampara al pobre, al afligido, al extranjero, a los presos, a los enfermos, a los oprimidos, y nunca desampara a las viudas. Bueno, Noemí era viuda, al igual que Ruth, quien además de viuda era extranjera, una mujer que tuvo que haber oído a Noemí hablar de su Dios, de Jehová y de su pueblo, para que ella tomara la decisión de dejar su tierra y sus dioses y hacer del Dios de Noemí su Dios. A pesar de Noemí estar en tierras paganas, tuvo que mantener su fe en Dios, porque Dios no se olvidó de ella y le dio una nuera tan buena como Ruth. De regreso a Belén, Noemí y Ruth llegan justo en tiempos de cosecha,
Y Dios pone a Ruth a recoger espiga en los campos de Booz, un hombre temeroso de Dios, un caballero generoso, un buen hombre. Ruth cae en gracia ante los ojos de Booz, y éste le dice a los criados que básicamente la dejen recoger las espigas que se caen y que no la molesten. En otras palabras, Ruth viene a ser la protegida de Booz. Booz observa a Ruth, conoce la buena fama de Ruth en el pueblo, mira cómo es buena trabajadora, observa cómo come y además guarda lo que le sobra para su suegra Noemí. Esto agrada al corazón de Booz. Noemí, al oír a Ruth hablar de Booz y todo lo que él hizo por Ruth para ayudarla, se llena su corazón de esperanza y mira en Booz a su Redentor, la oportunidad para ser bendicada ella y su casa. En primer lugar, Booz es la figura del gran pariente redentor, Jesucristo, quien cumple esta responsabilidad con cada creyente. Tenía relación de sangre. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Podía pagar el precio. Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y estaba dispuesto a redimir. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El libro de Ruth describe de manera hermosa cómo el pariente pagó sin vacilar el precio requerido para redimir a la mujer que amaba, así como Cristo redimió por amor a la humanidad, con un amor desinteresado y sacrificial. Ahora bien, Booz no estaba obligado a casarse con Ruth, sí a redimir las propiedades de Elimelech, pero al no ser hermano del esposo de Ruth, no tenía obligación de casarse con la viuda según la costumbre. No solo esto, sino que había otro pariente más cercano que tenía el derecho a redimir antes que Booz, pero este pariente más cercano no quiso redimir, pues no quería casarse con Ruth por no dañar su heredad. Según la ley, ningún gentil pudiera ser redimido, así como este pariente no pudo redimir a Ruth, una mujer pagana. Según la ley, nosotras tampoco merecíamos ser redimidas. Solo Cristo, con su amor y misericordia, fue capaz de redimirnos, de cubrirnos con su sangre preciosa para poder ser salvas del pecado y la muerte. Al final, Ruth concibe un hijo que viene a ser nieto de Noemí, y Noemí vuelve a tener una familia. Ruth, por su fidelidad, Dios le bendice con un esposo, riquezas y un hijo que viene a ser parte de la descendencia de David y por consiguiente parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra. Permite, Padre Celestial, que se queden grabadas en nuestro corazón y que la pongamos por obra y práctica en nuestra vida. Ayúdanos a estar confiadas, Padre, de que podemos, Señor, estar segura bajo tus alas y que nunca nos dejarás desamparadas. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les llene de bendiciones.